Conflicto que solo beneficia a la clase poderosa del país. La situación es que cada vez está más débil, desesperado, y por eso acude a atentados terroristas. Coronamos, ahí lo que tenemos trabajado. El comandante de una de las alas de las disidencias de las FARC, alias Iván Mordisco, está sufriendo el peor ataque de los últimos años. Miembros capturados, otros dados de baja y una pelea interna por cargamentos de droga está desestabilizando ese grupo subversivo, algo que podría ser aprovechado por las autoridades para ponerle fin a esa persecución. Steven Mora nos hace una radiografía de los golpes a Iván Mordisco. Como fichas de dominó en hilera, las cabezas de la disidencia más poderosa de las FARC en el país empiezan a caer una tras otra. Los golpes a mordisco por parte del ejército crean una herida que trata de sanar el jefe guerrillero. Conflicto que solo beneficia a la clase poderosa del país. Mordisco, como jefe del Estado Mayor Central, es el rey en un tablero de ajedrez, pero le han quitado más de 6 fichas claves en tan solo 2 meses. Su hermano, sus cabecillas en el Guaviare y sus alfiles en el Cauca. Constantes y reiterados secuestros a militares. Atentados terroristas en diferentes capitales del país. Los cilindros, velos aquí, ve los cilindros. Demuestran que las disidencias de las FARC intentan pelear con todo lo que tienen, contra los golpes del ejército, a las finanzas del narcotráfico y los abatimientos de los cabecillas importantes de la estructura criminal. Primero fue alias Dumar en el municipio del Retorno en Guaviare. Era uno de los cabecillas más importantes de la disidencia de Mordisco en el suroriente del país. Después de una operación del ejército, se le dio de baja al líder guerrillero. A partir de ahí, empezaron las ofensivas contra Mordisco. 4.450 millones de pesos por el principal criminal que delinque en esta zona, por alias Mordisco. El éxito de una guerrilla es sobrevivir. O sea, cada día que una guerrilla, este es un cabal, aguanta, sobrevive, mantiene control territorial, es un éxito. Si los golpes a los segundos generaran una pérdida de control territorial, una condición crítica en sus líneas logísticas y de capacidades de suministros, yo diría, hay unos logros realmente patentes. Pero ¿cómo Iván Mordisco no estaría preocupado si el ejército casi que estaba respirándole en la nuca? Su hermano, que manejaba las finanzas de gran parte de la organización, fue capturado en una operación conjunta en el municipio del Peñón, en el departamento de Cundinamarca. Otro golpe sensible. Alias El Mono, el hermano de Mordisco, según las autoridades, podría manejar más de 1.000 millones de pesos mensuales de las rentas de las disidencias de las FARC. Pero ¿cómo estos golpes afectarían las líneas de poder de las disidencias? Escenarios de abatimiento o de captura de cabecillas también empiezan a generar unos controles cada vez mayores internos, pero también frente a la población. Entonces hay mayores presiones sobre las comunidades, mayor control sobre lo que entra y sale de información del territorio. Entonces eso empieza a generar unas nuevas dinámicas de relacionamiento más que realmente un efecto directo sobre el funcionamiento de la organización. Puede que momentáneamente haya algunos cambios o tropiezos que generen este tipo de acciones, pero a la larga el funcionamiento de estas organizaciones sigue. Alias Kevin y alias Giovanni, los dos cabecillas más poderosos del Cauca y del Cañón del Micay, se entregaron a las fuerzas militares colombianas, aunque tiene que ver con la operación Perseo del ejército, que hace presencia en zonas como El Plateado, San Juan del Micay o Honduras, donde hace mucho tiempo no llegaba la presencia del Estado.
logran la captura de 2 integrantes de la estructura criminal Carlos Patiño. Pero no solo fue por la presencia del ejército en el Micay. Al parecer, disputas internas de las estructuras Carlos Patiño, Dagoberto Ramos y Jaime Martínez estarían en conflicto por la pérdida de dineros de cargamentos de droga, toneladas de cocaína que podrían sumar hasta 5.000 millones de pesos, lo que llevaría que ese descontrol fuera una sentencia de muerte de parte de Iván Mordisco a Kevin y Giovanni, encargados de las finanzas en el Cauca. Esta situación con alias Kevin y Giovanni corresponde también a la pérdida de unos camiones, de unos kilos de transporte de cocaína que se perdieron. Esto ha generado precisamente como muchas tensiones al interior de la organización y desconfianza. Según fuentes de inteligencia, John Alexander Jiménez, alias Zamora, también podría copar liderazgo importante en el Cauca o ser trasladado a territorios como el Guaviare, después de que alias Paisaduber, alias Jean-Pierre o alias Grillo también fueran capturados por autoridades en ese departamento. Pero estos otros cabecillas que llegan serían más o menos violentos que los anteriores. Los mandos, entre más jóvenes son, tienen como una perspectiva más bélica y de confrontación, también por la edad misma, como que tienen un ímpetu distinto y su necesidad también como de mostrar poder y de mostrar capacidad, pues los lleva a, muchas veces a ser un poco más restrictivos, violentos. Pero no pasaba ni una semana desde la entrega de estos dos cabecillas cuando Julián Eduardo González, alias Julio, intenta tomar al mando la estructura Carlos Patiño en el Cauca. El ejército ya lo tenía monitoreado, rastrearía sus pasos con la presencia de tropas en el departamento. Julio no alcanzó a estar un día al mando cuando fue capturado por el Ejército Nacional. La situación es que cada vez está más débil, está más desarticulado, está de alguna manera un poco desesperado y por eso acude a atentados terroristas. Coronamos, ahí es lo que tenemos trabajado. Pero después de estos golpes a Mordisco, ¿cómo quedarían reorganizadas las estructuras de las disidencias en las diferentes zonas del país? Pues en Cauca, con el corte de las 3 cabezas, alias Kevin, alias Giovanni y alias Julio, la responsabilidad quedaría a manos de alias Marlon, quien fuese tercero al mando en el Micay, con delitos como extorsión y homicidios, y porque en el Estado colombiano estará ofreciendo una recompensa de más de 3.000 millones de pesos colombianos. Digamos, es una guerrilla que está en un proceso de expansión con 3 factores claves. Uno, una ampliación de su capacidad tecnológica. La segunda, una infiltración y una organización social emergente interesante. A ponerle fin a la guerra entre nuestras organizaciones. Mordisco entendió cuál había sido el proceso fallido de las antiguas FARC y era mantener, digamos, una separación casi persistente entre el ejército armado y las comunidades. Y ahora hay una correlación intensa. Son los golpes contundentes de las Fuerzas Armadas estatales a la disidencia de Mordisco que lo deja profundamente lastimado, con trabajo por hacer para reestructurar su grupo ilegal, trabajo que el ejército y la fuerza pública deben evitar después de los resultados que han diezmado a las disidencias de las FARC de Iván Mordisco. Una novela escrita por alias Popeye, uno de los sicarios del cartel de Medellín, el general de la mafia. Cómpralo ahora en www.testigodirectoeditorial.com.